Si tú te comunicas con un cliente insatisfecho en las siguientes 24 horas, no se te va. Crisis igual oportunidad. El que emprende tiene que ser irreverente. A que con mucha responsabilidad sigan siendo irreverentes. Bueno, un podcast más de Aguas Abiertas con el buen amigo Henry. ¿Cómo vamos? Parce, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿no? Pues muy bien, obviamente empezando un nuevo año con muchos retos, tanto personales como laborales, pero creciendo. Muchas gracias por esta invitación. Hace poquito estábamos hablando y coincidimos en algo. Te dije, parce, tenemos que hacer un programa porque no sé si es una atracción personal frente a la estadística y frente a los datos. Pero estábamos por ahí en nuestra despedida de soltero y llegamos a una conversación, estamos hablando de los datos y, parce, la importancia de ellos. De ellos, ¿sí? O que de entender comportamientos de mercado, comportamientos de las personas y demás. Y por eso decidí invitarte, parce. Parte de lo que de pronto como que no coincide mucho es que hace un ingeniero de sistemas dedicado a lo que vos haces. Bueno, primero creo que estoy en este mundo de analítica por vocación. Me encanta todo el tema de conocimiento de datos. Cuando estudié la carrera de ingeniería de sistemas, pues digamos que en ese momento lo que me decían era como que no, sistemas es el futuro. Sigue siendo el futuro de la tecnología, creo que ya nos ha permeado demasiado y por eso hemos crecido tecnológicamente y ya viene la cuarta revolución industrial o ya estamos en la cuarta revolución industrial. Pero empezó a pasar algo en mi práctica profesional que trabajé en Cerrejón y digamos que allá conocí todo el tema de planeación estratégica. Y en la planeación estratégica pues finalmente se hace basado en los datos. Fue mi primera interacción con la analítica. Y después de eso yo lo que dije es, bueno, tengo un futuro como irme a programar o a trabajar en tecnología o enfocarme en temas de analítica. Y la verdad pues me enfoqué por temas de analítica. ¿Cómo es mi día a día? Creo que hoy me levanto y como le digo a mi esposa, yo haría lo que hago en este momento sin cobrar, porque siento que amo lo que hago en la industria en la que estoy en este momento trabajando, entonces todo me encanta. Mi día a día en el fondo es cómo resolvemos los problemas del sector al que estoy trabajando actualmente, cómo le ayudamos a los clientes a garantizar que cumplen sus metas, que el empleo en Colombia se sigue manteniendo, que las empresas digamos que no quiebran, que generamos oportunidades a través de esa información. Pero entonces, vos llegaste, o sea, hiciste la práctica en el Cerrejón. Sí. Y entraste, marico, ¿no? Cuando hace la práctica, uno llega, uno se gradúa y piensa que se va a comer el mundo, pues. Total. Y obviamente entrar a una empresa y entrar a un lugar como el Cerrejón, parte de un sueño frustrado de adolescente, men. Es que yo nunca pude entrar, nunca me seleccionaron, parce, en empresas grandes. Vos llegas al Cerrejón y ¿qué? O sea, ¿empezás en qué departamento a hacer qué? Parce, estábamos en la universidad, digamos que salieron convocatorias para diferentes programas dentro de Cerrejón, habían varias áreas, entonces yo me presenté como ingeniero de sistemas, los diferentes líderes de las áreas escogían a las 5 o 6 personas que pasaban a hacer la práctica en ese año y fui seleccionado, me dijeron solamente fuiste seleccionado, pero no sabía a dónde iba hasta que llegué al Cerrejón, eso fue aproximadamente en el 2010. Una vez llego al Cerrejón, se reparten cada una de las personas que habíamos de la universidad y afortunadamente creo que ahí empezó mi carrera profesional, hablé en planeación estratégica. Y digamos que el rol y el objetivo principal en ese momento era, no, hay que automatizar procesos, hacemos muchas cosas ¿Eso fue en qué manuales. año? En el 2010. Ok. O sea, 2010, el reto más grande de ese tipo de empresas era automatizar. Automatizar procesos. ¿Qué era en ese momento que se pensaba? Seguramente en el 2024, 14 años después, la Es muy diferente. automatización, el pensamiento de automatizar seguramente ya va en inteligencia artificial, Tal va en cual. unos temas. Pero en el 2010, ¿qué se pensaba? ¿Cuál era el reto de automatizar? No, principalmente recuerdo que se manejaban archivos de Excel,
y era como que cómo hacemos macros, tablas dinámicas y proceso para que sea más eficiente. Todos los meses se descarga una información de una base de datos y para empezar a analizarla, pues hay que hacer muchas fórmulas manuales. Entonces, ¿cómo se automatizaba eso? Cosas que en este momento uno dice como que pues ya eso está chuleado. Cuando estaba haciendo mi práctica, digamos que yo creo que 3, 4 meses después, llega a la compañía, porque habían comprado la primera herramienta de inteligencia de negocios, que era de SAP. Y, ok, entonces todo el mundo empezaba a entrenarse en eso. Entonces, en SAP. Y mi curiosidad era, venga, jefe, yo quiero aprender de eso. Como que no hacía parte del departamento de planeación estratégica. Y bueno, vamos a hablar con el equipo de tecnología, a ver si alguien de planeación puede estar ahí para aprender, para hacer unos cursos, para entender. Y bueno, efectivamente me hicieron unas pruebas, pasé y ahí empecé a aprender de esa herramienta. Y llega SAP y que reúnen a todo el mundo y dijeron, parce, compramos lo último. Así es. Esto es la última herramienta. Yo la manejé, yo pues fui abogado del tránsito por allá como en el 2011 o 12. Estaba saliendo SAP en ese momento. Pues saliendo no, seguramente llegando a Colombia esa tecnología. Y eso, además, pues es un gallo porque eso tiene módulos y módulos y módulos y eso se enlaza y un dato malo y daña toda la operación. Pero entonces reunieron a la gente y dijeron, eso es lo último y nos tenemos que capacitar. Digamos que en SAP hay como dos tipos de herramientas. Uno que es el ERP, que es como lo más robusto que las grandes compañías lo tienen porque manejan muchos módulos e inventarios y procesos y compras. Pero digamos que ya ellos lo tenían. Lo que llegó en ese momento era el mundo de inteligencia de negocios. Pues inteligencia de negocios creo que llevamos hablando los últimos 40 años, que es analizar datos y tomar decisiones basadas en datos. Pues eso creo que lo creó Kimball con un proceso, bueno, para no entrar en ese nivel de detalle. Entonces llega la herramienta de inteligencia de negocios porque todos los informes que se hacían bajados en Excel. Entonces querían buscar una herramienta que le ayudara a democratizar todos los informes y eso hacía SAP Business Intelligence, que era digamos que la herramienta o el módulo puntual de inteligencia de negocios. O sea, básicamente que todo el mundo entendiera los datos. Tal cual. Entregárselo casi que en un Wordcito, y en una gráfica, diciendo, para allá va, estamos bien, estamos mal, y que todo el mundo empezara a rodear el dato y a entender el dato. Ese era en ese momento el desafío. El gran foco, automatizar y hacer que todo el mundo tuviera la democratización del dato. Pero algo que creo que para mí en serio como que cambió mi vida en ese momento fue que en el área donde estaba y con mi líder que estaba, todos los meses tenía que entregar unos informes. Y esos informes tenían que ir analizados. No era solamente descargar la información y él, pues, siempre he sido muy curioso, entonces casi que me sentaba, venga, yo quiero entender, ya te pasé el informe automatizado. ¿Tú qué haces? Ya te pasé las gráficas. Yo hago este análisis, empiezo a cruzar variables, entiendo esto, reviso esto, leo cosas del mercado, las tendencias que están pasando, lo cruzamos, entendemos por qué estamos teniendo, digamos que tanta improductividad con ciertas herramientas que hay en la planta, por qué de pronto no tenemos la operatividad suficiente, por qué la productividad está bajando, por qué las ventas nos están dando, por qué el carbón casi que no está saliendo. Entonces empecé a entender que no era al final sacar los datos y ponerlos, sino es entenderlos y acompañarlos de mucho contexto para poder decirle a un vicepresidente o a un presidente, esto nos ocurrió por tal cosa y estas son las 3 estrategias que hay que hacer que nos mejorarán ese impacto. Y desde ese momento, 2010 a hoy, 2024, es lo que todo el tiempo trabajo yo con mi equipo. ¿Cuál es el hallazgo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Y eso qué va a impactar al cliente? Y es que al final, parce, un dato frío de nada sirve. Un saludo a la bandera. Exacto, o sea, porque es que vos tenés un dato, captaste un dato y al final ese dato fue captado, pero ese dato es información que trae un contexto, que trae una historia. Total. Y esa historia es la que hay que empezar a indagar. Y bueno, si esto dio este número, ese número viene de alguna parte, hay un origen y hay una explicación por qué tenemos ese número guardado nosotros. Y yo siento que la estadística, o al menos como nosotros hemos venido entendiendo en los emprendimientos y en las empresas los datos, y es que creo que lo hablamos en su momento con Robert en Smart City, la estadística en su momento de la historia ayudó a entender el porqué de las cosas que pasaron. Evolucionamos en el análisis
y nos ayudaban a entender como el presente de, hey, ¿por qué está pasando esto? Pero ya digamos que el dato y la forma de analizar el dato nos puede hasta predecir el futuro. O sea, ya digamos que estamos pensando los datos más en qué viene y cómo utilizar el dato presente y el pasado es para proyectar el comportamiento del futuro. Y eso puede cambiar. O sea, vos proyectar la línea y cambia las decisiones en una Total. organización. Pero ahí hay algo, y me acuerdo que en ese podcast escuché algo chévere que era, ya estamos capturando todos los datos. Creo que en muchos sectores se están capturando, falta es como democratizarlos, disponerlos, y hay muchos retos ahí, pero también otros sectores donde no se está capturando los datos. Y frente al tema de predecir, en el mundo existen, digamos que estudios sobre eso. Aunque se habla mucho de predicción y mucho de descripción, las compañías, creo que más del 60% de las compañías siguen en descripción. O sea, es más, ni siquiera están en descripción. Hay compañías que todo el mundo ya habla, no, soy una compañía data-driven. En la realidad no son compañías data-driven. Es porque de pronto una persona de 1000 personas en esa compañía utiliza datos, y de pronto es el de tecnología, de pronto es el de analítica. Pero cuando uno se va a mirar, ok, todas las decisiones de la compañía, recursos humanos, marketing, analítica, ventas, todo el tema comercial, todo el tema de la operación, productividad, contrataciones, despidos, todo es con números. Ahí la respuesta es no, todo es con números. Entonces, aunque uno hable de predicción, todavía existe un reto gigante en muchos sectores y en muchas industrias de todo el mundo tomar datos, perdón, tomar decisiones basadas en datos. Pero ¿y por qué crees que? Porque es que la estadística, o sea, es milenaria, men. Total. ¿Por qué crees que aún? Siento que parte es desconocimiento del dato, Ujú. de la captación. Captar el dato exige un rigor, pero es milimétrico porque es que es un asunto donde tenés que ir diario a la misma variable, porque si vos dejas de capturar una secuencia de datos, seguramente la información Pierdes te un va a contexto. tirar para el Ujú. otro lado. Total. Pero parte también de esa captación, de esa disciplina de la captación del dato, es que yo siento que a veces padecemos mucho de ego corporativo. Sí. Entonces, ese falgo sesgo de que es que la intuición, que yo leo el contexto y que la matemática no me da el contexto que un ser humano puede entender, seguramente en la toma de decisiones, el dato no te va a dar, te da probabilidades de riesgos, pero esa probabilidad Total. se puede siniestrar. O sea, no por comprar 2 boletas en el baloto te lo vas a ganar, se lo puede ganar el que compró una. Pero sí te evita a veces tomar malas decisiones, captar ese dato. No, y existen dos tipos de datos, Juan. Cuando tú quieres hacer algo muy riguroso, pues necesitas un dato muy preciso. Y con dato preciso necesitas ahora interpretarlo para poder llegar a una conclusión. Pero hay otros datos que no son precisos, pero digamos que te dan direccionalidad. Y creo que ahí también hay un truco que tenemos que, digamos, que la gente finalmente tiene que utilizar. No sé, cuando de pronto uno mira información en Google Analytics, en redes sociales, y uno encuentra tendencias, pues como que nadie te explica en TikTok por qué esta canción, digamos que es tendencia, pero al final tú sabes, esa es la direccionalidad que hay hacia el género, hacia el tipo de música, hacia el cantante, hacia el sonido, hacia el tono de voz. Entonces hay que buscar la direccionalidad para garantizar que tus decisiones vayan en esa tendencia o direccionalidad. Cuando tú tienes el dato preciso, ok, si vamos a hablar, no sé, en una empresa o en una planta de producción, necesitas un dato muy preciso, porque si te equivocas, pues generas más residuos o menos o más improductividad, Y que ese dato te lleva a detectar un patrón. Y yo tal siento cual. que es como cuando uno está buscando la veta de oro, el oro en la estadística yo diría que puede ser el detectar un patrón. Sí, Porque uno detecta el patrón y detecta un comportamiento de... O sea, uno puede extrapolar eso a miles de personas y ya sabe que ese es el patrón y así se están comportando y uno puede adelantarse a esa tendencia y generar un producto o generar un descuento o generar algo. Esos patrones, pero es que siento, parce, que sí es mucho desconocimiento y estábamos dialogando ahí alrededor de eso. Es primero el desconocimiento del por qué la ujú, gente no utiliza los datos. Segundo puede ser esa falta de rigurosidad
obviamente porque el día a día en la organización, parce, también como que desenfoca muchas cosas. Pero ¿por qué más puede estar pasando que la gente, sabiendo que el dato puede solucionar pérdidas de plata, no los está utilizando? Yo creo que viene de las bases académicas. Cuando uno está en el colegio y en la universidad, te enfocan, en mi caso, ingeniero de sistemas, creo que toda la carrera enfocada en tienes que programar y tienes que crear una lógica de programación, pero al final no te preguntabas ¿para qué? ¿Para qué esa lógica de programación? Por eso a veces tú ves muchos ingenieros de sistemas y ahí estoy incluido, como que, bueno, hay que hacer este botón en una herramienta, pero nadie se pregunta el ingeniero como que ¿para qué ese botón? Y si el botón fuera distinto, creo que generaría mejor engagement. Eso no pasa normalmente, porque fueron, pues digamos que hay muchas carreras que es como creando robots. Entonces, como que no preguntemos muchas cosas. Y creo que la esencia de entender un dato es eso, es cuestionar mucho. Un dato no tiene sentimientos. Y obviamente a veces cuando tú sacas datos en ciertas reuniones o en ciertos procesos, genera angustias, genera molestia, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿Pero por qué está pasando eso? Pues que finalmente un dato es el dato. O sea, si estamos mal, estamos mal. Si estamos bien, estamos bien. Si estamos entendiendo esta tendencia, hay que ir a atacarla, hay que utilizarla. Entonces creo que parte más que del desconocimiento es porque creo que fuimos formados a que no nos preguntemos por el para qué, el por qué de las cosas, que creo que las nuevas generaciones todo el tiempo preguntan, pues mi sobrina, ¿y por qué, y 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 por qué? Pues como que uno entiende, venga, yo cuando estaba pequeño no preguntaba, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el sol brilla tanto? ¿Y por qué esta planta es tan verde? Pero ya creo que desde la genética las nuevas generaciones se preguntan mucho el por qué. Y eso va a ayudar a que, ok, todos pensemos en absolutamente en datos. Hay que tener una parte, digamos que, de habilidades técnicas que hay que chulear digamos que en las personas, ciertas cosas estadísticas, ciertas cosas matemáticas, ciertas cosas de programación, pero en el fondo, a veces esas habilidades se tengan, lo que más falta en el mundo son traductores de datos. Gente que sea capaz de coger una información, un lago de información y no se ahogue en él, sino que diga, esto es lo más relevante, esto es el patrón, que si yo me pego de esta tendencia, como lo acabaste de mencionar, podemos crear estas soluciones. Este es el problema que está pasando en este sector Sino y que es podemos que, mejorarlo. parce, sino que obviamente para, para generar esa transformación de ese dato, vos muy bien lo decís, hay unos conocimientos previos que requieren o que tienen una barrera de Total. entrada. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger una laguna de datos, pero necesito saber manejar Stata, por ejemplo, o un programa que yo pueda vomitarle esos datos y que él efectivamente me los grafique, me genere un comportamiento y que yo vea después de que yo tenga la herramienta estadística lista, que me muestre cosas. Y eso está muy guardado para personas o que estudian economía o que estudian estadística. Y yo creo que, pues, voy a decir un dato empírico, pero yo creo, parce, que los que estudian estadística son la gran minoría de la Total. población. Cuando yo llegué a Medellín, bueno, soy de Bucaramanga, llevo aquí viviendo 12 años en Medellín. Yo llegué a Medellín a una empresa que se llama Cadena, ahí duré 8 años y aprendí demasiado en esa compañía y creo que también muchos de las cosas que tengo en este momento como conocimientos es gracias a esa compañía. Eh, por primera vez escuché que existía una carrera de estadística. Para mí era una materia de universidad, 2 materias, Sí, pero total. no una Y en carrera. estadística le enseñaban a uno la probabilidad Probabilidades y del dado, de Poisson la y moneda, total, un juegos ahí. y ya algo muy sencillo. Cuando yo 5 años de estadística, uno qué ve durante 5 años. Ya en el equipo, por ejemplo, tenemos estadísticos y desde ese momento tenemos, además, mi esposa es estadística de profesión y creo que, digamos que más que la estadística, ellos fueron muy enfocados como en los temas matemáticos, como que fueron desarrollados para que fueran profesores o para que estuvieran Ok. en investigación, pero no se dieron cuenta. Creo que ya obviamente ya hay muchas compañías y muchas especializaciones que hay en las diferentes universidades y maestrías en pro de ciencia de datos, que Big Data, que científicos de datos, etcétera, porque ya digamos que el mundo se dio cuenta que los datos son muy importantes y que tenemos que seguir trabajando en ellos. Entonces, frente a la estadística, cuando los estadísticos llegaban a las compañías, lo que querían hacer era modelos estadísticos, no querían entender por qué fueron fascinados bajo el modelo estadístico. Y ahorita que mencionabas el tema de una barrera de entrada,
creo que también se ha medio satanizado. No es que la programación es muy maluca, es que lo estadístico es muy maluco, es que lo matemático es muy maluco. Por eso solamente ciertas carreras tienen acceso a ello. Pero digamos que ya hay mucha democratización. Creo que hay muchas plataformas donde tú no tienes que hacer una carrera de 5 años, sino que de verdad tú puedes hacer unos cursos y unas carreras de cursos virtuales donde en 7 u 8 meses tú aprendes esas bases importantes y lo más relevante. También en la academia nos enseñan a uno mucha teoría que uno nunca utiliza. Qué bueno, digamos que uno estudiar algo, pero desde la práctica. Te enseño esto, te enseño R, te enseño Python, te enseño Power BI, te enseño Tableau, te enseño porque te sirve para esto. Y después de que lo tengas, así puedes tomar decisiones. Y esta decisión te va a ayudar a este tema. Creo que la gente ya aprende con mucha practicidad y eso es lo que tenemos que empezar a migrar. Obviamente, hacer cursos prácticos pues no es tan sencillo, pero digamos que ya hay mucha onda porque ya hay muchas carreras que biólogos, matemáticos, filósofos, he tenido que trabajar con filósofos que trabajan en el mundo de ingeniería de datos y uno dice como que, ¿y un filósofo qué hace acá? Porque el filósofo se cuestiona mucho y se pregunta mucho, ¿y por qué la vida es así? ¿Y por qué está pasando esto? Claro, cuando entra al mundo de los datos, wow, los datos me van a dar una respuesta. Qué increíble, pensé que no habían respuestas en los datos. Entonces ya empezaba a permear mucho la comunidad todo el tema de datos. Aparte que es muy bonito cuando uno, pues cuando yo hice la maestría en economía, obviamente hay una materia que es un año de estadística, pero estadística, o sea, yo aprendí a hacer regresiones estadísticas, regresiones lineales, logarítmicas, y antes de la maestría yo no sabía dividir por dos menos. Y es muy bonito cuando uno, más allá de que uno vea la ecuación, que es una regresión y que trae un logaritmo y que no sé qué asuntos, cuando uno bota el dato y empieza a ver el modelo de comportamiento en el tiempo de una comunidad, de una parce, eso es como descubrir, o sea, la verdad, weón, o sea, es decir como, men, es que esto está pasando hace mucho rato y no nos estamos dando cuenta y ese modelo nos está diciendo que es para allá y nosotros vamos para el otro lado. Así es. Entonces es muy bonito cuando uno llega y se da cuenta de esos comportamientos y yo siento que parte o una de las primeras conclusiones, parce, de hoy es la estadística al servicio de la toma de decisiones y no creo que pueda ser exclusivamente para grandes empresas. Para cualquier empresa. Es más, para nuestras decisiones personales, cuando uno se va a casar, cuando no se va a casar, para ver dónde compro casa, para ver qué tipo de vehículo compro. Le Excel a todo. Total. Le tenés Excel a todo. Parce, en serio, yo, mis cuentas, digamos que me llega el salario y yo empiezo a contar cuánto me gasto en comida, cuánto me gasto en arriendo, por qué me gasté tanto en lujos de pronto en diciembre, tengo que bajarle ese porcentaje un poco para que pueda hacer este viaje, sí, porque digamos que normalmente soy muy analítico, entonces necesito guardar esos datos para poder saber en dónde se me está yendo la plata. Yo antes de pandemia solía traer un Excel como desde el 2000, creo que era 2014 o 2015, de gastos mensuales. Sí. Eso lo llevaba a gasto anual y ahí tenía pues como una contabilidad pequeña, patrimonio, entonces veía pues como el crecimiento del patrimonio, no sé qué. Y a cada gasto le ponía como lo adjetivaba. Entonces era gasto en educación, gasto en diversión, gasto no sé qué. Y me acuerdo que eso yo lo graficaba. Y en la gráfica era una torta. Y era todo como más o menos era como entre el 17, el 20, el 25%. O sea, como que lujo 25, educación 25, o sea, algo así como viajes era en ese momento como el 8%, cosas muy, digamos que ahí tomé como mi primera conclusión y dije como que bueno, o sea, siento que mi vida así es como completa, balanceada. Okay. Vos solés hacer ese tipo de graficación también y entendés cómo es el tema. Sí, y parce, yo voy, digamos que a veces más profundo, por ejemplo, con temas de créditos. Bueno, ¿cuánto tenemos de deuda? ¿Cuánto estamos pagando de intereses?
venga, ¿será que ya hay mejores intereses si hay pronto un banco que nos compre cartera para tratar de que siempre tengamos un flujo de caja positivo para poder ahorrar, para poder seguir invirtiendo y para obviamente seguir gastando en gustos personales? Y ese Excel lo llevas diario. No, O sea, ¿cómo lo nutrís? no, por ahí 2 veces a la semana lo abro y lo que hago es que abro las aplicaciones de mi banco en que me he gastado la plata. Entonces, tanto ya Ok. pagan arriendo, etcétera. Entonces, trato por ahí de 2, 3 veces máximo a la semana de abrirlo para consolidar todo. Y- Parce, pero es una nota, o sea, porque al final cuando uno aprende a llevar como sus finanzas y entiende que, que la primera empresa que uno tiene que gerenciar es uno, Total. pues obviamente empieza a funcionar el tema de datos. Vos estás en la industria de alimentos en ese momento. Así es, estoy en el sector gastronómico, trabajo por una compañía que se llama Clubi, pues es un emprendimiento que arrancamos pues hace aproximadamente 4 años y estamos pues ayudándole a todo el sector, restaurantes, hoteles, cafeterías, discotecas, a pasar todas las situaciones que está pasando en este momento, a mejorar esas Ese crisis. emprendimiento es prepandemia. Se transformó en pandemia. Digamos que antes de pandemia se llamaba Eventside, digamos que la compañía, y obviamente en pandemia pues tuvo que reinventarse porque ya no había ningún evento, pues nos enfocábamos principalmente eran eventos de conciertos, reservaciones, vendíamos la mayoría de boletas que vende tu boleta las vendíamos nosotros para los eventos en cualquier parte del país, pero a la hora que llegó pandemia y nos fuimos todos a cuarentena, pues ya no había ningún tipo de evento. Entonces, cuando, digamos, Pero había un know-how había un en todo el conocimiento gigante procesamiento pues, de de datos, datos, total, del sector, programación, sí, que al final la industria de alimentos y restaurantes, para mí, yo la clasificaría en entretenimiento, pues. es entretenimiento, tal cual. Cuando tú pones entretenimiento, se agregan, digamos que más variables a la ecuación, como obviamente cines, también como otros tipos pues, de establecimientos, como estadios. Pero cuando uno habla, digamos que gastronomía aquí en Colombia, pues se define como HoReCa. Hoteles, restaurantes, discotecas y cafeterías principalmente. Si de pronto tú vas a las grandes marcas lo conocen como el canal on-premise, porque en esos canales, principalmente las embotelladoras de bebidas de gaseosas, de whisky, de ginebras, de vinos, en ese canal tú compras el producto y te lo consumes ahí mismo, sentado en una mesa. Entonces, por eso es el canal on, está activo. Y tienen el canal off, que es cuando vas y compras en otra parte y te lo llevas para tu casa a consumirlo. Entonces, llega pandemia, obviamente cae todo el sector. Yo creo que uno de los más golpeados fue el sector de entretenimiento, ¿Cuál? hablando de un sector de entretenimiento en general, ¿cierto? Eh, claro, o sea, fue el que se vino a pico y tocó de alguna forma, yo no diría, bueno, como si reinventarse o adaptarse a esas nuevas condiciones y que desarrolló, cuando uno ve los estudios, trajo tendencias de que iban a pasar en 7, 8, 9 años, las adelantó y las puso. Y parte de lo que adelantó mucho fue la digitalización y el acceso a la digitalización. Es que yo siento que ni siquiera fue, la gente dice, no, es que después de pandemia todo es digital. No, todo era digital. Total. Eso, Se acelera un poco más. claro, y todos tuvimos acceso, o sea, seguramente a hacer lo que estamos haciendo en ese momento. En el 2017, la barrera de entrada era mucho más grande en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollos, en cuanto a un sinnúmero de temas. Entonces ustedes venían y llega la pandemia y ¿qué pasa? O sea, primeras reuniones de decir, parce, solo tenemos que voltear o cómo vivió esa empresa Esa esos transformación. primeros meses de ese 2020. Obviamente fue muy duro todo el tema de pandemia, pero digamos que nosotros ya hacíamos reservas para los restaurantes y también hacíamos domicilios a algunos restaurantes. Pero nuestro foco principal era vender boletería. Y nosotros lo que hacíamos era que le enviábamos comunicaciones, nos dábamos cuenta, a Juan, le gusta, no sé, mucho la salsa y va a estos restaurantes de salsa. Viene un concierto de salsa y a través de la analítica, pues la probabilidad de que tú compres una boletería de salsa es muy alta
le mandábamos comunicaciones y la boletería se acababa. Entonces el 80% de las boleterías en todo Colombia se hacía gracias a lo que nosotros hacíamos de analítica. Cuando llega pandemia y los eventos se acaban, pues nos quedaban las reservas, y cuando empezó a abrir otra vez Colombia, los restaurantes, todo era muy digital, porque ok, nadie puede salir a un restaurante sin dejar su cédula, sin dejar su nombre, tiene que como registrarse en alguna parte para que la persona, por si llega a haber un contagio de COVID, pues hay que llamarla. Entonces ahí aprovechamos que ya teníamos un servicio de reservas y dijimos, hay que potencializarlo rápidamente y seguir profundizando pues en este canal. Y en ese momento lo que empieza a pasar es, hay que poner QRs en la mesa, porque nadie puede tocar una carta física por el tema del contagio. Ya teníamos las reservas, ya teníamos los domicilios, lo que dijimos es, pues casi que la tecnología la tenemos el conocimiento, empecemos a evolucionar en el QR. Y en este momento, esa es nuestra principal línea de negocio. O sea, nosotros buscamos es digitalización de los diferentes canales de restaurante, principalmente en la mesa, para garantizar que no solamente transformamos a los restaurantes, sino transformamos la comunidad. Ahorita que estábamos hablando de datos, el canal on-premise o el canal Oreca es de los que menos tiene información en todo Colombia. O sea, si tú buscas alguna investigación en internet o las grandes compañías o grandes proveedores de datos que entregan alguna información, son a través de encuestas, algunas tendencias, creemos que el consumidor pregunta tanto, creemos que la gente sale tantas veces, pero nadie sabe cuánto vende un restaurante en Medellín, solo el dueño del restaurante, cuánto se vende de pronto en Si Provenza. acaso. Si acaso tiene un sistema de información. Si acaso el dueño se da cuenta de cuándo es el cierre, porque Total. conozco muchos dueños de restaurantes que vos le preguntas cuándo vendiste en enero y no tienen ni Y idea. no sabe. Y esa es una de las grandes problemáticas que hoy tiene. Algo que ha venido pasando en la transformación es que antes de pandemia habían aproximadamente 95.000 restaurantes en Colombia. Y a hoy existe, pues cuando llegó pandemia se cerraron casi 50.000. Es decir, arrancamos 2021 con 45.000 restaurantes en Colombia aproximadamente. Y a hoy ya hay como 51.000 restaurantes. O sea, se ha venido recuperando, ha habido más inversión en, venga, sigamos creando restaurantes, las grandes cadenas siguen expandiéndose, algunas pequeñas pues empiezan a abrir, pero todavía tienen muchos retos, porque a hoy, de cada, no sé si sabías esta métrica, pero de cada 100 restaurantes que se abren en un año en Latinoamérica, ni siquiera es en Colombia, el 60 cierran ese mismo año y el 80% cierran 3, 4 años adelante. Entonces hay un reto gigante porque al final es crear una empresa que en un año la cierras por muchas condiciones, tanto exógenas o macroeconómicas, pero la mayoría son internas, porque hay mucho desconocimiento de información, de datos, de empresa, de fidelización dentro de los restaurantes. Y que parte de lo que hemos aprendido, porque... Y tenés de pronto la estadística de esa persona que cierra es reincidente en la industria. O sea, vuelve y se mete a la industria o no se mete a la industria a emprender. Parce, la verdad, no conozco un par de casos cercanos, pero en temas de indicadores generales no sé. Y por ejemplo, en Clubi trabajamos, pues, trabajan chefs, trabajan gastrónomos, trabajan restauranteros, administradores, varios de ellos de pronto han quebrado y, no, pues monto otro restaurante y ya han aprendido. Es más, hay una persona que en este momento está dictando y es uno de los líderes del equipo, como charlas al equipo comercial de, venga, yo he creado otros restaurantes, en los 3 me ha ido mal, pero ya tengo otros 2, porque he aprendido de esos errores que en su momento, digamos, que no tuve en cuenta. Es que parte de las cosas valiosas de una industria es el indicador de reincidentes. Cuando una persona le ha ido mal, pero vuelve, porque la curva de aprendizaje seguramente en su segundo emprendimiento es menor, Total. en la del tercero va a ser mucho más eficiente, salvo pues sea un terco que uno diga, no, parce, lo tuyo no es crear empresa, men, empléese o haga otro tipo de actividades, pero normalmente se cierra, pero se cierra seguramente, yo diría, Henry, me atrevería a decir, salvo vos tengas unos datos diferentes, y es que si vos le preguntas a la persona que cierra, él te va a decir, no vendí lo suficiente. Esas son las respuestas que nos dan todo el tiempo. Y hace poco hablaba con algunas personas que nos sentamos pues, y estaba asesorando a algunos
que estaban en la industria de restaurantes y todo el mundo se enfoca en un indicador que yo siento que están equivocados y es en el indicador de atraer nuevos clientes. Es el más valioso. Lo que más cuesta es ganarte un nuevo cliente. Que cuesta más, total. Por lo que eso amerita. Amerita que si un nuevo cliente amerita que está renunciando a ir a otro lugar Total. que ya conoce, que le dicen el nombre, que saben que le gusta y que se siente bien, ¿cierto? Se siente reconocido, se siente atendido. Aparte de explorar, siempre hay una resistencia porque hay un poco de tomas de decisiones nuevas. ¿Dónde parqueo? No sé si hay parqueaderos. O sea, me toca hacer un acto ahí de muchas renuncias y de muchas decisiones. Llega ese cliente nuevo y el restaurante como que, ya llegó, entonces enfoquémonos en otro nuevo. Y no se enfocan en ese que ya llegó. Y yo siento que ahí es lo que usted debería empezar a explorar. Ese cliente que ya llegó, que está ahí en su restaurante, para que consuma más, tenga una mejor experiencia ahí, pero también que vuelva. Así es. Y ese es el núcleo de que creo que existe en el problema actualmente hoy en el sector gastronómico. Bueno, obviamente para hablar de esos problemas o de las soluciones, creo que hay que hablar de cómo se crea un restaurante. El 70% de los restaurantes en Colombia son de una sucursal o 2 puntos de venta y son de pronto de amigos que dijeron pongamos un restaurante, de la familia que pongamos un restaurante, y solo el 30% son de grandes cadenas. En ese 70%, el primer error a veces, en una serie de errores, es, yo tengo un local, mi amigo tiene una casa, creemos ahí, digamos que un restaurante. Y existe un tema que es la ubicación. La ubicación es muy importante para un restaurante por varias cosas. Bueno, en todo el mundo existen como 5 tipos de restaurantes: fine dining, casual dining, fast casual, fast food y tradicionales. Entonces, si yo monté un local, lo primero que piensa esa persona que está creando el local o que va a crear ese restaurante es, quiero que se llame Pepito y voy a vender carnes, voy a vender hamburguesas, voy a vender pastas, porque me gusta la pasta, entonces voy a vender pastas. Pero no hizo ningún estudio de mercado, no entendió pronto, no es que no entendiera, sino que de pronto No profundizó lo suficiente en estudiar, en entender, venga, en la ubicación donde estoy, ¿será que eso de carnes o de hamburguesas es lo que está pasando ahí? ¿A qué precios los voy a poner? ¿Qué tipo de gente vive cerca a esas zonas? El tema de movilidad y tráfico es muy importante. Si yo estoy en una zona, en una ubicación donde nunca nadie pasa, solo los residentes, pues casi que mi clientela es solo los residentes, no puedo venderle a nadie más. Pero si sé que alrededor hay centros comerciales, hay parques, hay estadios, hay carreteras principales, hay un tráfico y una movilidad importante que si uno va pasando, porque de pronto Provenza a veces digamos que se mueve tanto, porque ya se crearon tantas cosas alrededor de Provenza, que así tú no vayas a consumir a Provenza, a un restaurante, tú pases como que, aquí hay algo, yo quiero entrar. O tú vas para Laureles y obviamente hay vías principales, si vas por la Notivara, aquí en Medellín, pues tú dices como que, ve a ese restaurante nuevo. O sea, la ubicación es muy importante, no solamente por el tráfico de la zona, sino por la gente que está movilizando y pasando de un lugar a otro. Ese es, digamos que el primer factor. Aparte que esa ubicación, ya en el tema legal, también trae consigo una clasificación. Un arriendo. Y que, ¿sabes qué, men? Muchas de las personas que yo he asesorado, porque, ¿sabes qué, parce? Yo coincido y cada que habla o hablamos en este podcast de alimentos, me emociono porque parte de mis últimos 10, 11 años laborales han sido en la industria de alimentos, tanto por mis emprendimientos como a las personas que he asesorado. Y yo te podría decir, Henry, un indicador empírico de lo que yo he de lo que yo he como visualizado, y es el 90% de las personas que tienen un restaurante no saben qué es un uso del suelo. Total. Y cuando uno llega a la asesoría y le dice, venga, estamos en una baja mixtura,
y empiezan los vecinos a poner problema y vos ya tenés una inversión de 500, Total. 600 millones de pesos, tenés un poco de temas laborales ahí, y te llega el inspector de la zona y te dice, no, es que vos acá no puedes montar un restaurante porque es que esto es baja mixtura y no puedes tener ese restaurante, o sea, esa ubicación no es solamente comercial, esa Total. ubicación, cuando vos vas a tomar la decisión que hace parte de ese estudio de mercado, bueno, yo me voy a ubicar acá, listo, tengo el suficiente conocimiento para entender que hay el suficiente flujo de personas para yo llegar mínimamente al equilibrio. Total. Después de eso, pregúntese si puede tener esa actividad ahí donde va a arrendar el local. Y eso es ir a una curaduría con la dirección Investigar. y en 2 minutos se dan si vos ahí puedes tener o no un restaurante. Y eso yo diría que pocos emprendedores hacen esa labor. Así es. ¿Qué sigue? Ubicación. Sí, después de eso, entonces ya tengo el local, empieza el deseo de lo que quiero, digamos que poner en, o que, lo que quiero ofrecer, y se crea un menú. Entonces, no, me gusta la carne, entonces pongamos 15 carnes, pongamos 2 pastas, pongamos una entrada. Digamos que en el sector gastronómico se manejan 4 tiempos en cualquier momento de consumo. La entrada, el fuerte, la bebida con o sin alcohol y el postre. No, a mí me interesaría también tener postres y tener entradas, pero resulta que crear un menú, el precio de un menú, categorías de un menú, cuántos productos yo debería tener en mi menú, eso tiene una ciencia que yo no la conocía hasta que estoy trabajando pues en este sector, y es ingeniería del menú. Que hace como 40 años la creó Michael Casabana y Donald Smith por allá en Estados Unidos para otras cosas, para entender lo que estaba pasando en un restaurante, y de verdad hay una ciencia, o sea, cosas tan básicas como si tú dentro de la categoría, no sé, de carnes o de hamburguesas, tienes un desbalance en los precios, ya está mal configurada tu carta. O sea, tienes una hamburguesa de 100.000 y una de 5.000, parce, o sea, ¿qué estás queriendo vender? Una de 2.000 gramos y otra de 50 gramos, como que venga que hay un desbalance desproporcionado del producto, del precio, porque si tú te vas ahora a la operación en la cocina, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a manejar esa hamburguesa grande, esa hamburguesa pequeña, ese precio? La gente, por ejemplo, hay en promedio en Colombia un menú digital, o bueno, un menú de un restaurante tiene 200 productos en promedio. Y cuando tú te vas a mirar las ventas, el 70 o el 60 productos se vende todo. Sí, total. Hay como 120 productos que finalmente no hay que tener, pero no es que yo quiero tener esto, es por si alguien me pide este plato, por si alguien me pide, pero al final por si alguien me pide, ahí es donde empieza a haber otro error en temas de rentabilidad, porque usted tiene que comprar, no sé, si soy una empresa de hamburguesas, un restaurante de hamburguesas y pronto compré frijoles, pues tengo que tener inventario de frijoles, tengo que tener una carne, tengo que tener unas ollas para vender 2 o 5 platos al mes. Entonces ahí hay un tema de rentabilidad importante, y eso nosotros tratamos de, a través de nuestros procesos digitales, enseñarle a los restaurantes, venga que nosotros todos los días estudiamos esto, todos los días hablamos, hoy tenemos más de 7.000 restaurantes en toda Latinoamérica, entonces este es nuestro día a día. Cuando llega un restaurante nuevo, como que, ay, venga, ¿y por qué tengo que tener un menú digital? Y yo, más allá de un menú digital o no, que ahorita explicamos Sí, más allá del esa, QR, pues, esas venga, razones, entienda qué es venga, lo que entienda hay tu por carta. detrás. Es más, si tú tienes una carta física, le puedes aplicar ingeniería de menú, o sea, también tienes desproporcionada tu carta. Entonces, al final es el menú que tiene el restaurante, sin importar si es digital o sin importar si es físico. Si seguimos en esta cadena, yo creo que lo que viene a la tercera cadena es el tema de los comensales. No, pero espérate. Vamos a dejar ahí en comensales y vamos a devolvernos en ese tema de la carta, y es, ¿cómo se recomendaría tener una carta idónea en un restaurante? ¿Tenés el dato de cuánto es el número de comensales promedio de un restaurante que se abre en Colombia? Entre 900 a 1.500 personas al mes. Bueno, Va a depender mucho de la categoría. y número de sillas y mesas en restaurantes. Yo, En 50. no, en promedio son como 24 a 27 mesas que hay. Ok. En temas de sillas son como casi 60 sillas que hay en promedio en un restaurante. Y que ese es el más o menos el dato. O sea, si yo voy a abrir de cero un restaurante, tendría que empezar a pensar que tengo que pensar en un local que me quepan 60 personas. Sí y no, va a depender de tu categoría. Por ejemplo, si eres un fast food,
pues tú lo que pasa es que pones 5 mesitas Ok. y salió. Si de pronto si ya eres un fast casual, ok, yo necesito brindar otro tipo de experiencia, ya la hamburguesa de pronto se demora un poco más. Ya voy a ofrecer unas entradas, voy a ofrecer un postre, la persona va a durar de pronto 40 minutos o una hora en mi restaurante. Yo necesito tener de pronto ya algo para 50 personas, 60 personas. Si ya estoy enfocado de pronto en un fine dining donde es alta cocina, ya de pronto tengo, o ya soy muy exclusivo y tengo solo 10 mesitas, o tengo 100 mesas, pero obviamente digamos que la experiencia es muy distinta porque tú tienes hasta meseros súper bien vestidos, tienes un sommelier para que te explique los vinos, hay una coctelería, digamos que mucho más impecable. Entonces va a depender mucho de lo que finalmente, el tipo de restaurante que tú quieras montar. Entiendo. Y en Colombia normalmente se montan restaurantes en la segunda categoría, el casual. Entre fast food y fast casual se monta así. Ok, entonces, bueno, una vez tenemos ubicación, ya sabemos, bueno, nos vamos a ubicar acá, vamos a hacer, bueno, todo lo legal, no sé qué, empieza lo de la ingeniería de la carta, sabemos que si vamos para un casual, ese casual puede estar entre 40 y 60 personas Ujú. y en esas 40 o 60 personas uno tiene que saber que si va a tener 60 personas a la vez, mi capacidad de producción en la cocina Tiene que ser para 60 personas. tiene que ser para 60 personas y que no me puede demorar cuánto. El, ¿Cuál es el tope más o menos o el tiempo recomendado para atender un comensal desde que ordena y le llega la comida? Va a depender otra vez, digamos que del sector y de la categoría de restaurante, pero hay entre 15 minutos como hasta 30 minutos. Lo que se recomienda que se haga es ahí hay una estructura de servicio. Entonces, si la persona se sentó y de pronto empezó a pedir sus fuertes, venga, le voy trayendo unas entradas en los primeros 5 minutos o sus bebidas para garantizar que él no espera los 30 minutos, sino como que él sienta, estoy esperando 15 minutos después de mis bebidas. Pero el O sea, promedio es tratar como de 20 minutos. fraccionarle Ahí fraccionando como las entregas lo que más para, se pueda la para que entrega. él vaya. Y cuando de pronto es un plato que sí requiere de mucha cocción, es recomendable decirle a la persona, ven, ese plato se demora 35 minutos o 40 minutos. Lo que a veces, digamos que, por eso, sin entrar a comensales, pero es muy importante la estructura de servicio. Porque hoy lo que está pasando con los restaurantes es que también tienen un reto en contratación de gente. Digamos que casi no hay chef aquí en Colombia, ya no hay tantos Y normalmente el meseros, chef emprende. es el que emprende. La mayoría, creo que hay una cifra como el 30% de los dueños de los restaurantes son chef. Entonces, obviamente, él montó su cocina porque le gusta y ya está, digamos que ahí empezó a administrar el negocio, pero él no de pronto va a entrar a los temas operativos. Y en la operación hay pues hay mucho reto, desde la administración, desde el Y servicio, vos, desde los no, y vos lo meseros, desde la decías, no contratación. hay meseros, No, parce. no hay Y meseros. normalmente cuando vos conseguís una persona que te va a trabajar como mesero, es una persona que está como que está de escampadero. Así O sea, es es. una persona que como que yo acá me voy a quedar el tiempo suficiente para poder adquirir otro. Obviamente, seguramente son cargos que no son muy bien remunerados además. Ujú. En promedio, habrán algunas excepciones que normalmente pues hay un principio de si usted quiere que su personal no le rote, pues páguele mejor que el mercado y seguramente va Total. a conservar el talento. El talento se conserva con dinero. Pero, pero sí lo hemos padecido, parce, la rotación de personal Es es impresionante. impresionante. O sea, eso es todos los días en una constante selección, porque la gente se va. Así es. Y no solamente es el hecho de ir a conseguir, es la información que se lleva ese mesero y digamos que el proceso que tiene que hacer la administración de, venga, si yo a los meseros, ahí es donde vuelve a entrar el menú. El menú tiene que ser parte de la estructura del servicio y es la herramienta más importante del restaurante para vender. Y lo que está pasando a veces con algunos restauranteros es que no, el mesero es el que vende, pero el mesero te rota. Y hoy tú le dijiste al mesero, este es el cóctel que hay que recomendar. Y en la tarde se te olvidó, el mesero no recomendó. Por eso el ticket promedio de la tarde fue más bajo que el de la mañana. Al día siguiente los meseros cambiaron.
Entonces todos los días, cada 5 horas o cada 4 horas que empiece un turno, tengo que estar diciendo a los meseros qué recomiende que haga, pero es porque seguimos pensando antes de la era digital. Si tú buscas como aliado a tu menú, pues el menú te va a vender solo, porque yo llego a un restaurante, escaneo el menú, y si yo estoy en las horas de la noche, la gente no es que no quiera menús digitales, la gente no quiere vivir una mala experiencia digital. Es como si uno entrara a un banco y le dijeran a uno, ¿quieres transferir? Dale aquí transferir. Cierras la aplicación, vas al cajero o vas a la caja y dices, ah, ok, apruebo. Eso está pasando a veces con los menús No, digitales. y Es eso un se PDF, es muy demora, maluco. parce, ese PDF es súper pesado y a veces se desconfiguran las fotos y uno como que no encuentra nada y entonces uno pase y pase páginas y entonces para devolverse otra vez, además, como vos lo decís, hay restaurantes, parce, que tienen 1001 platos, entonces uno, aparte que desde el mercadeo es si usted da muchas opciones en problema Total. al comensal en Así este es. caso, pero en cualquier momento, cuando vos se dan 15 opciones, vos sos como que, no, menos, Dani, filtrame eso, porque es que Total. el ser humano es perezoso, parce, entonces entre más resistencia haya a las decisiones y más cosas por pensar y más decisiones por tomar, seguramente vas a tener una mala experiencia y ahí obviamente pues eso va a lo digital. Así es. Entonces vea que el menú digital, la idea es que sea un menú digital que ayude en la experiencia del cliente, que ayude, pues ya el ser humano en este momento carece de tiempo, entonces todo lo que buscamos es que sea rápido, 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 rápido. Entonces, ¿por qué ves uno de una carta o un PDF con 1000 cosas y uno termina llamando al mesero, mesero, ¿qué me recomiendas? Y el mesero termina recomendando lo que a él le gusta, no lo que el restaurante necesita vender. Y ahí empiezan los problemas. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué sí? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no te ayudas de tu herramienta? Si tú pones en un menú digital, primero un menú digital que no sea un PDF, sino un menú digital que de verdad sea algo que te genere una experiencia en el cliente. Y ahí pones recomendaciones. Te recomiendo esto. La barra está recomendando esto. El bar recomienda este tipo de coctelería. Si seleccionaste una carne, te recomiendo este vino para que la acompañes. Si seleccionaste una pasta, te recomiendo este vino blanco para que lo acompañes. Yo tengo un Eso empieza a ser pensamiento, asesoría pero Vení, yo tengo digitalmente. un pensamiento alrededor de esas recomendaciones, Ujú. parece un sesgo personal y te lo Ajá. reconozco, pero es que a veces las recomendaciones y que yo siento que parte de la asesoría que hay que tener, porque la persona, pues el mesero es un asesor realmente, un asesor Total. comercial, no siempre hay que recomendar lo más caro, parce. Así es. Y yo tengo ese sesgo de que como que a mí lo que me recomiendan en un restaurante, siento que me están haciendo incurrir como en un error. O sea, como que no es, o sea, te estamos recomendando no es por tu bien, Juan, Sino por el bien del sino es restaurante. porque necesitamos es que venga aquí y te gaste $1 millón, men. Entonces ahí Total. tengo ese sesgo, Henry, de, pero ¿por qué siempre o lo más caro o por qué siempre esas recomendaciones es no desde mi necesidad como cliente? Ujú. Porque es que si vos te llegan 200 personas y a esas mismas 200 personas les recomendar lo mismo, yo siento que ahí hay un problema. Y no nos vamos a entrar a comenzar todavía, pero ya estamos empezando a tocar la personalización. Hay un tema en este momento y es cuando se recomienda en este momento, ¿cuál es el indicador que ve un restaurantero o un dueño de restaurante? Ventas. Ticket. Y lo que hay que vender en el día. Y para él lo que hay que vender en el día es, pues venda lo más costoso. Si viene muy poquita gente, venda lo más costoso. Pero no están entendiendo, vuelve la ingeniería del menú. Es que tú tienes que saber vender dependiendo del momento de consumo. No es el que más venda, es cómo garantizamos que el cliente vuelva, qué es lo que necesita el cliente. Y son las 3 de la tarde, nos ha pasado cuando hemos llegado a restaurantes y estamos digitalizando un menú. No, yo quiero que me ponga de recomendaciones este whisky a las 8 de la mañana. Y uno es como que, parce, ¿Qué esto estás no, ¿qué haciendo, estás men? haciendo? Así como que no, recomendemos el agua, recomendemos este café, recomendemos este browniecito, y es como que no, es que no me genera ticket. Sí, pero te va a generar una recompra al mediodía, porque si tú empiezas, gástate ya 100.000 pesos, la persona vino a tomarse un café y a trabajar en tu restaurante, no va a consumirse una botella de Bucanas. Entonces, pero empieza es porque
hay un desespero en la administración de hay que vender. Entonces creo que ese desespero los está abrumando y algo que no tienen los administradores y los dueños de restaurantes es que no tienen tiempo. No, es que estamos todo el tiempo con el candeleo, es que no estamos vendiendo, es que no estamos vendiendo, pero por eso nos decimos calma, o sea, respira Aparte, profundo y pensemos en cuál es el problema de vender. porque yo te digo una cosa, o sea, y lo he padecido. A veces uno elige un restaurante para irse a trabajar. Obviamente no a las 12 del día, men, porque uno sabe que llega a las 12, llega en el candeleo y pues te van a mirar feo porque estás ocupando una mesa de 4 personas, que el ticket seguramente mío va a ser bajo, pero cuando vos llegas en una hora fría, una hora 3 de la tarde, pasan muchas cosas a esa hora. Total. Están partiendo la mayoría del restaurante y casi que eso es al garete, al Dios y ley, nadie te atiende porque todo el mundo está descansando, está cansado después del trabajo, pues de la hora de almuerzo. Pero también ya llegó tu cliente. Ahí ese es el momento de asesorarlo. es el momento de asesorarlo y de decirle, vea, usted se va a tomar hoy una agüita con limón, que sea la mejor agua con limón que se va a tomar este año. Porque dice, si ese café que me valió 2.000, 3.000 pesos, 5.000, me lo tomé, me atendieron bien, yo vuelvo a seguramente aumentar mi valor de ticket. Y siento que eso pocos en la industria de restaurantes lo entienden. Así es, porque solamente están preocupados en que hay que alcanzar la venta, y al final no es que nosotros digamos no alcance la venta. Sí, la consecuencia es alcanzar la venta, pero tienes que atacar cuáles son las medidas que te van, o los caminos que te van a llevar a alcanzar la venta. En el fondo son solo 2 caminos, ticket promedio y comensales. Pero tienes que entender los comensales. Ah, no me interesa. Es que el que viene y te compra y te consume es un comensal. Un comensal que puede ser recurrente o no puede ser recurrente. Un comensal que solo viene por esa limonada y nunca más vuelve. O un comensal que vino por la limonada y mañana trae a su esposa, trae a sus hijos, trae a su familia, trae a sus amigos, invita a toda la compañía a este restaurante y ahí empezó a haber fidelidad. Sí, hay un indicador que cuando hice el tema pues de economía me enseñaron que era el NPS, que es el Neural Proctor Score. Y es básicamente, ahí entendí que un cliente con una mala experiencia te daña 8 posibles clientes. Así es. Y un cliente con buena experiencia solo te recomienda 2. Porque cuando vos se fue mal en un restaurante, todo el que se encuentra menos se dice, parce, imagínate que me fue súper mal. No, pero cuando vos se va bien, vos no llegas y decís, hey, Henry, imagínate que fui a X restaurante y me fue súper bien. Vos no andas comunicando. O sea, uno no acostumbra a comunicar las buenas experiencias en ese tipo de cosas, sino me fue como un culo en ese restaurante y dañas en promedio 8 personas. Así. Y hay algo más grave ahí de fondo, y es que si tú dijeras que te fue mal a ese restaurante y el restaurante escuchara, ahora hay un reto en la gestión del servicio. Hoy los restaurantes, si tú les dices me fue mal por la comida, no pasa nada. Porque siguen pensando, lo que mencionaste, los nuevos. Otro vendrá. ¿Cuál otro? Si te bloqueó 8 personas, ya no van a venir otras personas. Pero bueno, entrando digamos que al menú, cada vez que tú entregas, digamos que una carta física, estás perdiendo como un 20% de recurrencia de clientes y casi que un 15% a futuro de ventas. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas esa carta física, lo que hace es que no se puede identificar a una persona, y ya vamos a empezar a entrar un poco en comensales. Para cerrar lo de meseros, digamos que hay un tema administrativo, y con los datos que ahorita mencionaste de que casi que no existen meseros, la Andy sacó un informe hace poco donde decía que creo que más del 30% de la gente que trabaja en los restaurantes como meseros son entre 28 años hacia abajo. También mencionaba un tema que el 44% de la gente es su primer empleo. Es más, creo que en este momento en Colombia son como 600.000, 700.000 empleos que se generan en la industria gastronómica. Pero si cada año están cerrando casi que 1.000 restaurantes o 500 restaurantes, se están perdiendo más de 11.000 empleos en Colombia. Y es ahí donde la problemática se vuelve más grande. O sea, no es solamente que un restaurante está cerrando.
es que el restaurante cerró, ya no le apunta ventas al PIB en Colombia, no apunta a la economía, por cada restaurante que se cierran son en promedio entre 5 a 15 personas que se despiden, la tasa de desempleo está creciendo, entonces tenemos que ayudar nosotros como compañía y finalmente nosotros como sociedad en garantizar que ese tipo de cosas no siguen pasando. Y que acompañando eso, Henry, también hay un indicador y es una persona que se te va de tu organización, se te lleva 2 salarios mínimos en promedio. Vea. Es decir, eso es lo que se te llevó en capacitación, en tiempo de aprendizaje. Entonces, si vos se te van 10 personas al año, estás perdiendo 20 salarios mínimos Total. por simple rotación de personal. O sea, esa puede ser tu utilidad. Así es. Escuchaba, me llevas a un punto y me hice acordar de algo en esa rotación. En Estados Unidos estaba escuchando una persona pues dedicada solamente a la industria de restaurantes hace poco y el man decía, yo la capacitación de mi personal se la regalo y solo se la cobro si se va antes del año. Ay, vea. Entonces lo que hago es, te voy a pagar este curso, te voy a pagar este diplomado, te voy a pagar esta capacitación en vinos, te voy a capacitar en carnes, en fin, según tu core de negocio. Esa capacitación a mí me vale, Henry, 1.000.000 de pesos. Listo. Por cada mes que usted esté aquí en el restaurante, me abona ese 1.000.000 100.000. Vea. Si se va antes de los 10 meses, usted me ha firmado esa capacitación y yo le puedo descontar 500.000 pesos de lo que faltaba por irse. Vea. Y antes de Buena acabarse, estrategia. parce, es una estrategia, o sea, la escuché hace poco. Y antes de acabarse ese 1.000.000, pues lo metes a otra capacitación y volvés y generas. Entonces al final, esa persona vas a captar el talento y también lo estás de alguna Impulsando. manera. Claro, pero también le estás diciendo, hey, men, yo estoy invirtiendo en vos. Claro. Vos, si te vas, te puedes ir. Pero esa capacitación también, o sea, te la vas a llevar o para la competencia, o si salís de la industria, la va a perder no solamente el del restaurante, la va a perder la industria. La industria. No, y algo bonito que pasa con las capacitaciones es que al final nadie te puede quitar lo aprendido. Entonces, al final tú te estás valorizando como profesional. Si te enseñaron algo de vinos, algo de carnes, algo de coctelería o en cualquier otra industria, algún programa, fijo en la siguiente compañía que vas a trabajar, pues tú vas a cobrar más porque tienes un mejor Es lo más conocimiento y probable. experiencia. Y entonces eso es lo que injustamente, ese intangible de la capacitación, del conocimiento, la curva de aprendizaje, es lo que nadie ve en esa rotación de personal. Y siento que ahí es un gran, no solamente los meseros, seguramente en la parte En administrativa. administración total, en mercadeo. Es peor, o sea, seguramente también lo he vivido de manera experiencial, aunque no rotan tanto los administradores en los restaurantes en que he estado, cuando rota, parce, eso es un tiro en la rodilla. O sea, un activo. Se va así. O sea, se va, es un tiro en la rodilla para ese restaurante, el que se le fue un administrador. Así es. Digamos que saliendo de los meseros y saliendo, digamos que de la administración y yendo un poco, digamos que a los comensales, algo que ha venido ocurriendo y que hay que entender muy bien en el sector y por eso digamos que hacemos gestión cultural, gestión de cambio, entendimiento de tendencias, de negocio, es que ya hoy en Colombia el 64% de la población colombiana son centennials y millennials. También la generación alfa, que son los que nacen del 2011 hacia arriba. Estas generaciones son 100% digitales, sufren de escasez de tiempo. Lo que queremos es todo muy rápido, vivir unas experiencias muy, muy bacanas. Por eso vas a ver que en algunos años nadie ya de pronto sabe coger un taxi o salir a la calle, alzar la mano, porque en el fondo siempre fue por aplicación. Parce, a mí me da susto. Ya, a uno le da A miedo. mí ya me da susto. Inclusive a veces confieso que pido taxis por la aplicación de Uber. Vea. Parce, me da miedo
Es que hay un tema detrás, no solamente de digitalización, ya hay un tema de seguridad, De trazabilidad de de la información. trazabilidad, de confiabilidad de quién te está atendiendo. Pues tú antes cogías un taxi y no sabías dónde te subías. Ya tú ves, esta persona tiene 1000 Y que carreras, uno, tiene esa foto exacto, bien datos, calificada. parce, Todo, datos. todo al final es con datos. Y que está bien punteado y entonces uno de alguna forma también confía en esa selección pues de esa persona, de que Uber tiene, por decir algo, esa aplicación, de que tiene un filtro Total. de la persona, que si de pronto hay un reporte, nos ha pasado, parce, a Melissa, se ha montado en algunas aplicaciones y, parce, han pasado la línea y hemos reportado y nos llaman y nos dicen, hey, esto estamos haciendo, este es el proceso. Entonces la confiabilidad Genial. también es la digitalización de todos esos comportamientos. Así es, porque a medida que tú vas digitalizando más un sector, un negocio y la gente se está montando, la gente se vuelve más inteligente. Y cuando la gente se vuelve más inteligente al Toma utilizar mejores aplicaciones, decisiones. toma mejores decisiones y la ciudad más inteligente, pues hablando como de Smart Cities. Entonces todo finalmente va conectado, no es el que más tenga aplicaciones, es cuando la gente utiliza todo alrededor para sentirse más seguro, para sentirse más confiado y para tomar mejores decisiones. Entonces, volviendo al dato de los comensales, pues ya todo el mundo es muy, muy digital. Y como repetí ahorita, pues digamos que sufre de escasez de tiempo. Queremos todo inmediatamente. Cuando ahora va un comensal a cualquier sector, lo primero que espera es una personalización. Si tú vas a hacer mercado en X, digamos que empresa de retail, si tú vas a un banco cualquiera, si tú vas, digamos que a pedir por una aplicación algún tipo de transporte y te tratan como cualquier otro, pues tú quieres como que aquí no vuelvo. Porque lo que tú estás esperando es que más Juan, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto no venías, Juan? Así tú vayas a un cine, vayas a un restaurante y en los restaurantes se ve mucho más esto. Tú quieres una personalización. Y hay un indicador que es creo que de los más críticos en el sector, más allá de las ventas y eso, porque esa es la consecuencia. Pero la causa raíz del problema, del reto del sector gastronómico son los clientes. El 85% de los clientes en cualquier restaurante son nuevos, no son recurrentes. Solo el 15%, en algunos llegan al 5%, son recurrentes. Esto es gravísimo, porque de cada 100 personas que van a tu restaurante, vienen 85 personas nuevas y no vuelven. De esas, el 60% no vuelve. Entonces, ¿cómo hacemos? Se van y inmediatamente tengo que volver a hacer otra campaña de mercadeo, de Sí, publicidad, a es buscar para volver a buscar, empezar. volver a Volver a arrancar. empezar. Entonces, los restaurantes dicen, no es que no tengo tráfico. No, no es un tema de tráfico, es un tema de fidelización. Si tú pasaras de ese 7% de clientes fieles o de ese 15% de clientes fieles, como en otros sectores, a un 40% de clientes fieles, ya ahí está tu rentabilidad. O a un 60%, es que a veces pasa en el sector Claro, de y fashion. cada vez seguramente la inversión en mercadeo va bajando, porque ya digamos que la inversión la vas trasladando del mercadeo, la vas trasladando a servicio al cliente. Y es Total. ahí donde empezás a invertir y el servicio al cliente normalmente es in-house, no el mercadeo. Entonces es más barato para un restaurante hacer servicio al cliente que hacer mercadeo. Así es. Entonces, ¿cómo se captura ese cliente? Claro, llega un cliente, dirán restauranteros, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo identifico que es Juan el que viene por primera vez? Ahí es donde entra el mundo digital. Todo el mundo está conectado en este momento a cualquier parte digital, a una red social, a una página. Entonces, si tú escaneas un QR, en ese QR, inmediatamente lo que empieza a ver, lo que nosotros hacemos es que hay trazabilidad de un usuario digital. Esta es una persona que sale 100 veces al mes, 5 veces al mes, que consume tanto. Sabemos que es un usuario, no sabemos de pronto, no sabemos identificar a la Sí, persona, no se llega a la individualización de la persona. pero se puede. Ok. Se puede porque finalmente, ok, si ya vino a mi Con restaurante reserva, por y ejemplo, es, lo individualizas. y es un cliente nuevo, entonces si es la primera vez que viene a mi restaurante presencialmente, lo invito a escanear, no solamente a escanear el menú, sino lo invito a llenar una encuesta, pero una encuesta con propósito. Lo que pasa en muchos restaurantes es que hay encuestas sin propósito. No, califícame el servicio.
Ok, pero tú no haces nada con el servicio, tú no haces nada con la gestión. Califica la encuesta y si califica esa encuesta, déjame tus datos. Yo inmediatamente sé, esa persona vino a este restaurante a tal hora, consumió esto, calificó esto y su calificación fue mala. Ahí empieza un proceso de gestión también. Si tú te comunicas con un cliente insatisfecho en las siguientes 24 horas, no se te va. Pero lo que hacen los restaurantes es, primero, no entramos a verlos. Y que se vaya lo más rápido posible, parce. Total. O sea, que no vuelva. Pero al final es un cliente, la cifra que ahorita diste, si Sí. ese cliente se va, se lleva 8 Se lleva nuevos 8. prospectos que tengo por ahí en alguna parte. Entonces hay que garantizar que finalmente en las 24 horas, Juan, 1000 disculpas por lo que pasó ayer. Sé que viniste a las 8 de la noche, consumiste esta hamburguesa, te quejaste porque la hamburguesa te llegó fría, no te dimos solución, eso no volverá a pasar, ya estamos haciendo los correctivos necesarios. Te invito a que vuelve otra vez, danos la oportunidad y de pronto te doy un bono por algo. Te regalo la entrada, te regalo la primera cervecita, ven, tómate aquí un café, tenemos una limonada espectacular. Pues al final es un tema de servicio. Y ya sabes qué pidió, ya sabes qué le gusta, o sea, ya lo tenés ahí. Y cuando tú tienes una encuesta asociada en el menú, dijiste una palabra clave, sabes qué le gusta. Las encuestas, digamos que uno de los retos que tienen los grandes encuestadores que no se pegan a la transaccionabilidad de lo que está pasando, es que terminan siendo encuestas sueltas. Sí, se quejó por comida. ¿Y qué comida estaba viendo? ¿Y de qué precio era la comida? Okay. Porque puede ser que uno diga, ok, es una hamburguesa de 20,000, 30,000 pesos. Venga, quiero un tomahawk de 150,000. Ya había un monto importante. Era un cliente que fijo iba a ser VIP. Porque tú empiezas a hacer trazabilidad de esos clientes, a capturar los datos, ya sea en domicilios, sea en las reservas, sea en el menú digital, empiezas a hacerle recurrencia. Y si viene la segunda vez, nosotros le decimos a los clientes, venga, hace 6 meses hay este montón de gente que no te ha venido y no tienes datos de ninguno. Entonces, ¿qué hago con ellos? Pues lo primero es empezar a actuar desde ya. Los 100 clientes nuevos que entren hoy, hay que capturar el dato. Pongámosle una meta al mesero, que el mesero hoy no solamente cumpla un ticket, es más, no le ponga meta de ticket, porque si tú aprovechas bien un menú digital inteligente, el menú solito te ayuda con el ticket. Y si lo que tú le dices al mesero es, ayúdame a recolectar información contactable de ese cliente, ya, tú tienes toda la información para volverse a comunicar, para contactarlo y que suba 15% de fidelidad. Eso te ayudó en tu rentabilidad, en todo tu proceso. Entonces creo que ahí es donde está el reto gigante. Cómo empezar a personalizar toda la experiencia hacia la individualización de los usuarios para garantizar que esos usuarios se sienten identificados, los entienden, les gustan. Imagínate que te llegue, hoy por ejemplo, yo estoy en varios restaurantes que llegan mensajes de texto y los mensajes de texto son como para todo el mundo. Y para todo el mundo es, hoy 2x1 de pizza. Este viernes 2x1 de coctelería. Ya hay happy hour. Y yo, parce, si tú entendieras cuando he ido a tu restaurante, no me invitarías a happy hour. Yo he ido a celebrar cumpleaños y en mi cumpleaños no me mandaste nada. Yo he ido a celebrar, no sé, amor y amistad, y en amor y amistad no te acordaste de mí. O en el Día de la Madre no me dijiste como que, Henry, has venido 3 veces a mi restaurante, hace 5 meses no vienes. Ven, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Trae a tu mamá. Estás vivo. Sí, todavía respiras. Exacto. Pero eso no pasa porque no hay esa cultura, no hay esa gestión. Y al final, si empezamos a hacer esa oleada y que no sea comunicación masiva, sino comunicación focalizada, sí, vamos a recuperar esos clientes. Aparte porque es que yo creo que hemos olvidado un asunto súper importante en los negocios, parce, y es que los negocios, detrás de los negocios hay personas. Entonces, si yo voy a un negocio y de alguna forma lo frecuento, pues yo, aunque para el negocio sea uno más que frecuenta, para mí es ir donde ya me conocen, donde me siento bien. Entonces uno espera como esa reciprocidad de ese local y que te diga, Juan, has venido, ya sabemos que has venido con tus papás o que has venido a esto, a celebrar tu cumpleaños o lo que sea, te queremos simplemente saludar y decirte feliz cumpleaños. Y uno es como que, hey, qué bacano, men. Súper bueno. O que de pronto tú quieres celebrar, no sé, tu cumpleaños, el Día del Amor y Amistad o el Día de la Madre que colapsa todo Colombia y son
2 fines de semana muy puntuales que pasa eso, digamos que aquí en Colombia, que te digan, Juan, no tienes que estresarte este fin de semana, tú ya tienes una mesa Tenemos su reservada reserva. aquí. O sea, ya hicieron mi reserva, sí, dale, ok, dale a aceptar. Más te regalamos los cócteles de bienvenida. Parce, eso es personalización, pero hacia allá tiene que tirar, digamos que todo el mundo de gastronomía. En eso, eso es lo que hacemos todos los días. Al principio me preguntabas, ¿cuál es tu día a día? Mi día a día es este. ¿Cómo culturizo a los restaurantes, a los administradores, al equipo para garantizar de que de verdad el sector gastronómico, porque hay algo bonito de ese sector y que me apasiona mucho, y es que tú reúnes a la gente alrededor de la comida. Y esto es hermosísimo, porque si tú vas a celebrar el cumpleaños otra vez, celebrar el amor, celebrar la vida, celebrar el nacimiento de un familiar, pues tú te reúnes alrededor de la comida a poder decir, venga, gracias, abracémonos, enamorémonos. Y la comida, qué bueno cuando tenemos ese tipo de niveles de experiencia que nos hacen que nosotros sigamos volviendo, que sigamos consumiendo. Hay restaurantes que se preguntan, listo, ya lo fidelicé, ¿por qué la persona no me consume más? La persona fijo va a consumir más. Porque si tú ya has venido, imagínate donde tú le digas, vuelve, tengo un cóctel especial, ¿te gusta el gin? Acaba de llegar el nuevo gin premium, tal cosa a nuestro restaurante, va y consume más. Ahí puede ser de pronto el cóctel un poco más costoso, que decías ahora la recomendación, pero fue una Y recomendación ya desde tus gustos. sí, y hay un relacionamiento Total. y ya como que te tomas te tomas el trabajo de entender De que a mí me estudiarte. gusta el gin, entonces, Así es. pues, ok, pero ya hay una relación. Así Y es. decías una cosa muy bacana y es que también en aras de entender el negocio y seguramente ese sentido de urgencia, parce, de que necesitamos vender el cierre del mes, estamos ya cierre. En algunos restaurantes se ha perdido la esencia de qué es la comida. O sea, vos lo decís ahora, Sí. nos reunimos alrededor de la comida, pero devolvete 1000 años atrás, ¿qué significaba reunirnos alrededor de la comida? Era que llegaran los cazadores con la Sí, comida, era supervivencia, men. total. Y eso uno lo puede llevar a un restaurante y es lo mismo, o sea, es reunirnos alrededor de que podemos, ya con otro método, pagando ese cazador que case por nosotros y nos lleve la comida, pero al final es un acto de supervivencia. Así es. No, parce, la verdad, este sector es muy bonito. Es muy bonito no estar todo el tiempo hablando de comida. A veces yo no digo si es una bendición o una maldición, porque yo salgo a comer con cualquier amigo o a tomarme unas cervezas, pues obviamente uno sale a un sector gastronómico y uno piensa en trabajo, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, aquí se puede mejorar esto, aquí hay una oportunidad, podemos ayudarles en esto. Entonces es como una bendición, maldición, porque todo el tiempo estás pensando en ese gran propósito, en ayudarles a ellos. Aparte, parce, que también por medio de la comida y de los restaurantes uno puede conocer la cultura de De una una persona. persona, pues de un lugar al que Así uno es. llega. O sea, realmente eh, yo creo que una de las formas de conocer una población es coma lo que comen ellos. Sí, es verdad. Y, y o sea, cuando uno viaja, normalmente parte de las cosas que uno dice es, ojo, que allá se come muy picante, o cuando uno va a Asia, yo nunca he ido, pero los que han ido, parce, ojo con estas especies, ojo con Sí, eso, me cayó mal, ojo con el pimentón, no sé qué. Entonces, al final, la comida también es, parce, la forma de uno conocer una cultura y pues obviamente yo siento, vos cómo ves Medellín en el sector gastronómico, ya que tenés la data pues del comportamiento de muchas ciudades, Medellín en específico, ¿lo está haciendo bien? ¿O qué está pasando ahí con los bueno, restaurantes? en todo Colombia, digamos que comparado contra el 2022, en el 2023 hubo un crecimiento como del 22% en la gastronomía. Medellín se caracteriza porque tuvo un crecimiento como del 35%. Obviamente en Medellín hay algo adicional, que es todo el tema de la gentrificación que está pasando, el turismo, y eso ayuda y apalanca a que obviamente las discotecas, los bares, los gastrobares sigan creciendo. Pero hay una tendencia, otra cosa importante, digamos que de pronto no la hemos mencionado, la digitalización
ayuda a que haya unificación, consolidación y democratización de lo que está pasando en un sector. Antes un chef, ¿cómo decía, bueno, tengo que agregar este producto, este ingrediente a mi carta? Él no sabía, era porque de pronto veía que el vecino agregó ají, hamburguesas picantes. Yo voy a agregar hamburguesas picantes. Pero ya gracias a la data nosotros tratamos de sacar informes trimestrales donde le decimos a los restaurantes, tenga que esto es lo que está pasando en Latinoamérica. Por ejemplo, el año pasado el tequila estaba como en 10ª posición en temas de bebidas. Y en Medellín se nota mucho. El tequila, no sé si has visto que en los últimos años, pero en los últimos año y medio, 2 años, todos los restaurantes que se montan en Medellín son mexicanos. Parce, y el consumo de tequila pasó de una casi que 6ª, 7ª posición a la 2ª posición en este momento. Entonces la gente sale, venga, probemos margaritas, Oye, venga, probemos palomitas. y parte de la decisión, por ejemplo, miraba Maluma con marca tequila. Entonces, obviamente leyendo, me imagino yo que esa tendencia, pues. Otra cosa es la comida vegana. Desde el año pasado, por ejemplo, en este momento creo que en el mundo el 5% de la población mundial, más de 300 millones de personas, son veganos y vegetarianos. Y aquí en Colombia es el 1%. En Latinoamérica es como el 2%. Pero nosotros hemos sacado un par de informes de información de comida, digamos, como vegana y vegetariana, y ha crecido un 400%. O sea, restaurantes que nunca vendían ni en una hamburguesa vegana, ni una pizza vegana, ya empezaron a poner esto en sus menús y la gente va, porque O es sea, que son tendencias y es generalizadas. vos dirías que es un obligado. Ya en este momento Ya es si un vos más vas a total. crear un restaurante y Debes estás tener pensando una esa carta, opción. tenés que tener una opción vegana. Opción picante, opción vegana Ok. y obviamente también, vea lo que es el menú. El menú también tiene que ser muy expresivo a la hora de cuidarte, eso es personalización. A veces tú ves una carta física donde es una hoja de papel que no dice nada. Cuando tú ves un menú y en el menú están los alergenos, este es picante, este tiene mucho maní, este tiene mucho sodio, inmediatamente lo que viento, me está cuidando. Yo soy alérgico al picante, soy alérgico a este tipo de ingrediente. Me hice acordar de un restaurante efímero en el oriente antioqueño. Y parce, es muy bonita la carta porque es personalizada, es física, obviamente, pues no es digital, pero te saludan con el nombre. ¿Qué nota? O sea, te dicen, hola Es Juan, personalización. este es nuestro menú para vos hoy. O sea, Qué chévere. y mira, o sea, es físico, pero sí es tratar de llegar a esa personalización de entender realmente, hey, o sea, viniste, vamos a hacer un esfuerzo para devolverte Total. tu decisión de llegar. Contestando un poco también lo de Medellín, Medellín lo está haciendo muy bien. Como te digo, está creciendo más que otras ciudades en temas de gastronomía y se enfoca mucho en, ya tú ves que no solamente se monta aquí un restaurante en Medellín, se monta un gastrobar, que la gran diferencia es que tú vas, te puedes comer, pero finalmente te puedes tomar unos coctelitos, llega un DJ a cierta hora y ese es como el pre para después terminar una discoteca. Sí, Y por eso está pasando mucho. y por eso has visto que en los gastrobares normalmente tienen ocultas discotecas y Ujú. casi que todo restaurante está teniendo su discoteca oculta. Es por eso, por esa tendencia que está pasando en este momento. Porque es que eso responde al principio que hemos hablado acá. ¿Cuánto? Hora y 22 minutos, men, y es Datos. tu cliente ya llegó. Total, sí. Y si tu cliente ya llegó y está comiendo y fue a tu restaurante a comer porque después se va a desplazar para una discoteca, pues evítale El desplazamiento. el desplazamiento y ciérrale la cocina a las 11, que normalmente es 11 y media. Así Te es. preguntan, hey, van a cerrar la cocina, necesitan algo más. Evítale pues ir a otro lado, ya está ahí, atiéndelo. ¿Y cuál es la necesidad después de las 11 de la noche? Fiesta. Pues entonces, véndale licor, genérele otra experiencia, sino que es que eso trae un desafío también Gigante. de Total, de otro administración, ambiente. total. Porque es un negocio completamente, o sea, el restaurante tiene unos retos, la discoteca tiene otros retos, sí, tener men, un bar tiene otros retos. pero te evitas Total. los fijos. Sí, es verdad, ya tienes unos fijos, aprovéchelos más, maximícelos. Sí, porque de alguna forma el cliente con la comida ya te pagó los fijos. Ok. Ya lo que sigue es
utilidad, porque Profundización. está en el mismo restaurante, con tu misma silla, se está depreciando lo mismo, o sea, ya está ahí, men. Si vos lo ibas a atender hasta las 9, pues no lo atendas hasta las 9, atendelo hasta la 1. Obviamente trae retos de asesores comerciales, Seguridad. de un poco de temas, pero vos dirías que esa es la mayor tendencia hoy, sobre todo en Medellín. Sobre todo en Medellín, así es. Eso es lo que está pasando. No solamente el restaurante, sino está evolucionando el gastrobar con su discoteca por ahí aliada. Y se están creando, digamos que muchos grupos. Otra tendencia que está existiendo en este momento, no sé tanto en otras ciudades, pero digamos que acá en Medellín sí, y es todo el tema de los brunch. No sé si viste, ya es más, ya creo que hay como barrios aquí en Medellín que Sí. solo hay brunch. Manila hace 3 4 años, ok, algunos hotelitos, pero finalmente la residencial. Ya todos los brunch están en Manila. Entonces también una tendencia de cafeterías, de brunch, también por la digitalización. Creo que la ciudad más nómada, donde residen más nómadas en Colombia es Medellín. Por eso se está creando Cuando vos hablas, cafés, internet. definime, Henry, el nómada. O sea, cuando vos hablas de una persona nómada, es de quién estamos hablando en ese momento. ¿Qué hace esa persona nómada? O sea, viene a Medellín, pero no cocina. Sí, no, pues digamos que hay dos tipos. El que viene de otras ciudades o de otros países a conocer una ciudad y de pronto necesita conexiones para trabajar. O los mismos, pues ya con tanta virtualidad, pues la mayoría de empresas están en trabajo remoto y a veces estas personas que están en trabajo remoto quieren también salir a trabajar en un restaurante, en una cafetería, entonces se terminan convirtiendo en esos nómadas para garantizar que tienen un esparcimiento y que se salen de la ciudad. Entonces ese nómada es una persona que no quiere trabajar en su casa, sino que busca un espacio abierto de entretenimiento, principalmente gastronómico, para poder trabajar. Y uno podría conectar esa tendencia de los brunch, porque se ha venido Pri- Pues aumentando. yo creo que principalmente no tengo la razón, digamos que precisa, pero sí la direccionalidad, como te decía al principio, y es como Medellín se está gentrificando tanto y hay tanto extranjero que está viniendo acá, obviamente donde más se está capturando es en los gastrobares y discotecas, pero al otro día los extranjeros tienen que desayunar. Entonces lo que se está haciendo es abriendo esa posibilidad de que no, por eso ya has visto que la mayoría de Airbnbs, que la mayoría de hoteles están quitando desayunos de su carta, porque lo que están haciendo son esos mismos hoteles, es creando brunch para que los extranjeros vayan y desayunen a esos brunch. Y para el local, lo que están adaptando es después de las 10 de la mañana, aquí hay internet, tú puedes trabajar, tienes espacios o cubículos, entonces no es solamente como donde tú vas a desayunar o a un brunch con los amigos, sino tú puedes de verdad trabajar allá directamente. Entonces es como que está migrando todo el proceso, no es solamente ir a desayunar, sino venga que aquí hay un ambiente gastronómico donde tú puedes estar en tu oficina, donde te atendemos, donde te ofrecemos este tipo de servicio. ¿Cómo podrías resumir los logros o los retos de un restaurante hoy? Personalización. Sí, creo que el tema para mí principalmente es enfocarse mucho en entender, primero en identificar el comensal, fidelizarlo y personalizarlo alrededor del comensal. Partiendo de eso, pues viene la consecuencia que va a ser fijo incrementas el ticket, fijo incrementas la venta. Lo segundo es la digitalización. Hoy el 80% de la venta de un restaurante en ciertas tipologías es el menú. O es la presencia física. Y el otro 20 son los domicilios. También hay que expandirnos en diferentes canales y hay que tener lo que se llama omnicanalidad, no multicanalidad, que es que los canales se hablan. No sé si te ha pasado que llamas a un banco y estás en la llamada y cuelgas y de pronto vas al banco y tienes que volver a empezar la historia. Entonces, la omnicanalidad es cómo garantizamos que si yo te reservé y voy a ese restaurante, ya tú unas mi reservación con mi comportamiento en la mesa y tú me digas, ven, y es tu primera vez que vienes en la mesa, pero sé que eres cliente fiel conmigo en domicilios. Wow, ¿y cómo No supiste te eso? creo. Eso se puede, o sea, Eso eso se ya puede lo hacer. están logrando ustedes. Nosotros lo hacemos. Como ofrecemos los 3 servicios, nosotros tenemos al final
un usuario o un restaurante que está en el universo Clubby tiene la posibilidad de conocer a ese usuario en el universo Clubby, tanto en sus canales como de pronto en otros canales. Y hay forma, Henry, de... Yo llegué al restaurante como comensal, escaneé el menú. Sí. Y hay forma de llegar a que en tiempo real me avisen que al restaurante que yo ya llegué. Sí, es más, nosotros tenemos ya, creo que en un par de meses o un año, esto ya va a ser una tendencia global, pero es un tema cultural hasta ahora y es cuando tú llegas a un menú, pues a un restaurante, perdón, y escaneas un menú, tú terminas leyéndolo y de pronto alzas la mano para llamar al mesero. Nosotros ya tenemos una tecnología ¿Dónde paro? donde no inmediatamente tú puedes pedir ahí, tú puedes pedir y pagar, que eso, digamos que si tú te vas a Inglaterra, en Inglaterra casi que el 80% de los restaurantes, tú pides directamente desde el celular. ¿Eso qué hace? Eso ayuda a que generes mucha personalización, porque a la hora que tú escaneas un menú, inmediatamente si tú alguna vez dejaste los datos a ese restaurante, el restaurante ya tiene alertas que le va a decir como que acabo de llegar Juan, y Juan es un cliente que hace más de 7 meses no te venía. Dile al mesero que vaya y hable. Entonces al final es como la digitalización son herramientas adicionales para el administrador y para los meseros para que puedan profundizar ese cliente. Porque normalmente, ¿qué hace el mesero hoy? Hola, ¿qué más? ¿Primera vez que nos visita o ya nos has visitado? Si tú dices, ya había venido, no pasa nada. Ya. Pero y no pasa nada. No, y además le cambiaste el discurso. Es como que, bueno. Exacto, ya. le cambiaste el discurso porque ya lo dijiste. El 85% de esas respuestas son mi primera vez. Mi primera vez, total. Y cuando se encuentren con no, yo ya vengo mucho, ¿qué pasa ahí? Ay, ¿qué digo? Entonces, como no pasa nada, pero qué bonito hubiera sido como que, hola Juan, ¿cómo estás? Hace rato no nos visitabas. Usted va a decir como que, porque usted lo que espera es que te digan, ¿es tu primera vez o no? Y si tú dices no, pues obviamente no pasa nada, pero si llega al contrario, el mesero saludándote por tu nombre, y Juan, la última vez que viniste, sé que probaste un whisky, te cuento que mejoramos los whiskies, o ya cambiamos un cóctel. ¿Sí? Y Wow. obviamente, claro, y obviamente acompañarlo desde el servicio, como que, hey, ve, viniste, consumiste eso, vimos que te pareció bien, no tuviste ningún tema, te podemos ofrecer lo mismo y obviamente Total. es ese conocimiento porque puede pasar también pues que uno se sienta como si llegó al restaurante de Joe, Sí. de todo lo sé y puede ser un poco invasivo, entonces ese dato también hay que acompañarlo con una capacitación, servicio. pues. Por ejemplo, hay un paradigma en este momento que le pasa pues hay dos. Uno, que los restaurantes dicen, la gente quiere es una carta física. Pero al final, si tú te das cuenta lo que está detrás de una carta física, la gente la quiere es porque le ofreciste una experiencia digital mala. Si tú ofreces una experiencia digital muy buena, la gente no quiere una carta física. Segundo, por ejemplo, los meseros piensan, si hay un menú digital, me van a echar. Si se paga la gente desde la mesa, me van a despedir. Claro. Pero no, lo que estamos diciendo, pero es un tema cultural que va a llevar fijo meses o algunos años. Y es que vea que imagínate donde tú llegues a saludar a esa persona diciéndole la última vez que viniste, lo que compraste, lo que consumiste, quieres exactamente lo mismo, no tengo que pedir nada. Tú ya sabes lo que yo ya había pedido y lo que me gusta. Sé que siempre te gusta el cafecito con 2 de azúcar, te lo traigo otra vez así. Ah, perfecto. Pero por temas culturales, no, si hay un menú digital o si piden directamente desde la mesa, pues digamos que me van a despedir. Y no están entendiendo es que no, antes tú vas a estar allá detrás, Claro. voy a esperar que él haga el primer movimiento y apenas lo haga, ¡prun! Ah, es un cliente super VIP. Juan, no te sientes en esta mesa, siéntate en esta otra que sé que casi no te gusta el ruido. Porque alguna vez te habías quejado, es que hay mucho ruido y sé que vienes a reuniones con tus clientes. Siéntate acá. Parce, yo vuelvo mañana, mañana. Obvio. Además que eso, a ver, yo siento que ese tema cultural es también entender el rol del mesero, porque es que el rol del mesero, Tiene que evolucionar a un asesor. claro, parce. De hecho, yo siento que siempre lo ha sido. Lo que nosotros no hemos hecho es entender porque es que es el delegado de mi restaurante con el que primero tengo contacto.
Sí. O sea, es la persona con la que un comensal tiene el primer contacto. Y esa persona tiene que estar, de toda la organización, siento que es el que mejor capacitado Total. para vender, para asesorar, tiene que estar de la organización. Pero hay un tema ahí, Juan, y es que, otra vez hablando de datos, tú tienes 7 contactos con un mesero cuando estás en un restaurante. Y de los 7, 5 son transaccionales. Me traes la cuenta, me traes el datáfono, te voy a pedir ya. Los únicos 2 momentos humanos que tú tienes con el mesero es cuando él te trae tu plato. ¿Quieres algo más? Porque tú ahí estás contento. Tú como que, parce, muchas gracias, tráeme más hielito, acompáñame una Coca-Colita. Ahí hay humanización. Parce, venga, yo te ayudo, venga, yo te paso de pronto los platos cuando le estás recogiendo. Son los 2 momentos humanos. De resto, tú de verdad a veces ignoras al mesero porque usted está desesperado porque primero te atiendan. Que tú llegues a un restaurante y con la mano arriba 5 o 10 minutos, a veces solo para cobrar. O sea, entre cuando la persona acabó, recordemos que las personas carecen de tiempo, y tú te vas, pasan 17 minutos. Ay, men, ese es el promedio. Parce, el promedio, qué problema. O sea, 17 minutos solo para pagar. Pero vea que me están enfureciendo porque necesito irme rápido. Y segundo, está perdiendo oportunidades el restaurante porque 17 minutos sentado sin consumir nada porque solamente estoy esperando el datáfono. Y ahora cuando viene a vivir cuentas, no es que somos 7, cada uno va a pagar distinto, se sube a media hora. Aparte que ahí me llevas a otro indicador y es que las personas valoran su experiencia con lo último. Último. Con lo último que quedó. O sea, poco vale todo. Si fue impecable y al final hubo un mal servicio, usted se va pensando que hubo mal servicio. Así es. Entonces vea la oportunidad. Si yo le dispongo digitalmente a la persona, ok, no, ya te recogí, no, tú puedes pagar desde ahí, no hay ningún problema. O si quieres, espera y traigo el datáfono, yo pago, prun. Ya Henry pagó. Vamos a hacerle hincapié a ese indicador de que se queda con lo último. Henry, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Juan, por invitarme. Papi, una chimba. Marica, muy bueno, sabor y media. Mira, marica. Qué putas para hablar. Toca que lo pongan en velocidad 2. No subo, parce, mucho valor. Estuvo buena. Qué chimba. Hablamos de mucha cosa.